Oramos, démosle gracias a Dios porque nos permite estar congregados nuevamente en este lugar. Y pues como siempre venimos a alabar y a bendecir a nuestro Dios. Ahorita que estaba escuchando a Juan, en el momento de la alabanza, se me vino a la mente un texto bíblico que, bueno, más bien lo recordé ahorita porque en la mañana vino ese texto a mi mente. Y se me pasó, y ahorita que escuchaba ya a Juan, lo recordé nuevamente. Es un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8. Lo vamos a leer. No es el tema que vamos a ver, pero quiero que lo leamos, porque es muy, muy, muy importante. Ahorita lo que decía Juan de las cosas que suceden a nuestro alrededor y que de pronto nos pueden causar algún conflicto, algún temor o algo. Y bueno, pues sabemos que son los tiempos de Dios y que Él está obrando en todo lo que está aconteciendo, ¿no? No hay nada que suceda que Dios no tenga el control de ello. Él es el soberano. Sabemos que todo lo que está aconteciendo ya está escrito, ¿no? Ya está escrito. Más sin embargo, como te decía con Juan, nosotros somos responsables de muchas de las cosas en este mundo. Mire, vamos a ver ahí en Deuteronomio capítulo 8. Está bien interesante esto. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué lo trajo 40 años? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Fíjese para qué suceden estas cosas que de pronto estamos viendo, ¿no? Pues Dios está haciendo algo ahí en nuestro corazón. Dice que Él trae, ¿qué? Aflicción y prueba. ¿Para qué? Para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón, si habíamos de guardar los mandamientos o no del Señor. Entonces, sí son tiempos difíciles, sí de pronto viene de parte de Dios, pero nosotros tenemos la responsabilidad de caminar conforme a los mandamientos que Dios nos da. El pueblo de Israel, pues sabemos que quedaron tendidos ahí en el desierto, ¿no? Por incredulidad y por rebelión a la palabra de Dios, y quedaron en el desierto. Ahora nosotros pues tenemos la grande bendición para poder guardar los mandamientos del Señor, para poderlos cumplir, pues tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo que hemos estado viendo hace algunas semanas hacia atrás. Veíamos acerca de la gran comisión que el Señor dio a los discípulos antes de partir, y vimos que les dijo que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que recibieran el bautismo, la promesa que habían recibido de Él. Vimos eso, ¿no? Entonces, recibieron el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo. Lo que yo quiero que veamos en esta mañana, lo que Dios puso en mi corazón, es continuar con estos temas, con este tema acerca del Espíritu Santo de Dios. Y pues yo quiero que me acompañen ahí abriendo su Biblia en Efesios capítulo 5 verso 18. En alguna ocasión ya hemos visto esos temas, pero es necesario que lo volvamos a ver. Efesios capítulo 5 verso 18. Es un texto muy cortito. Dice el Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Repito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Si nosotros nos pusiéramos a meditar un poco respecto a esta palabra, pues vendría seguramente una pregunta a nosotros. ¿Cómo es que el Señor nos está diciendo, nos está dando un mandamiento de que seamos llenos del Espíritu Santo si Él ya nos bautizó? ¿Se acuerda? Nos bautizó con el Espíritu Santo, esto es, fuimos sumergidos en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y quedamos bajo su influencia. Fuimos bautizados con el Espíritu Santo y fuimos bautizados en el Espíritu Santo, o sea, viene sobre nosotros y somos sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nosotros vemos, dice ahí en Hechos capítulo 1, verso 5, dice, habla del bautismo del Espíritu Santo, y en el 2:4 dice que somos llenos del Espíritu Santo. Esto es la plenitud, la totalidad del Espíritu Santo vino a nosotros. Entonces, ¿por qué razón de pronto el Señor dice, no te embriagues con vino, ¿no? Mejor, dice, porque hay disolución. Antes bien, o antes de que busques otra situación, otra condición, busca ser lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que en algún momento de nuestra vida, después de haber sido bautizados y siendo inmersos en el Espíritu Santo, de haber recibido la plenitud y la totalidad de Dios, porque ya vimos, ¿verdad?, que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Sabemos nosotros que Dios es uno, ¿no? Que no son tres dioses, que Dios es uno. Pero este uno está compuesto de una pluralidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad en la pluralidad, difícil para entender a muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, o todos nosotros, que estamos acostumbrados que uno es uno, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual uno son tres, y tres son uno, y todos son idénticos. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, y nosotros recibimos esa plenitud, esa totalidad, todo el poder de Dios. Dice la Biblia que Dios no da a su Espíritu Santo por medida. El día que fuimos bautizados no nos dio poquito del Espíritu Santo, después dijo, porque después les corresponde a ustedes esforzarse y hacer esto y lo otro para que sean llenos del Espíritu Santo. No, nos dio la plenitud del Espíritu de Dios. Vamos a tratar de ver en este tema algunos de los propósitos que se persiguen con este tema, pues es que nosotros veamos precisamente cómo podemos obedecer este mandamiento. ¿Cómo es que podemos obedecer este mandamiento y por qué después de haber recibido la plenitud se nos está exhortando, se nos está mandando que seamos llenos? Obviamente es porque o estamos vacíos o estamos medios vacíos, ¿verdad? Porque solamente se puede llenar lo que está medio lleno o vacío. Entonces, en algún momento de nuestro caminar en Cristo, después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, la plenitud y la totalidad, en algún momento, por alguna razón, nos fuimos vaciando de este poder. Entonces, vamos a ver de qué manera lo podemos cumplir para que una vez cumpliendo este mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo, podamos cumplir con el propósito para el cual el Señor Jesucristo nos eligió, ¿no? Y aquí tenemos que entender algo, que tenemos este gran privilegio de haber sido escogidos o elegidos por Dios y después por nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15, verso 16, el Señor Jesucristo nos aclara esto, dice, no me eligieron ustedes a mí. Porque algunos decimos, es que yo tomé mi decisión, ¿verdad? A mí me dijeron que decidiera por Cristo, si quería a Cristo o no, y yo decidí, ¿no?, venir a Cristo. El Señor Jesús nos confronta así rápidamente, dice, no se equivoque, mi amigo, usted no me eligió a mí, yo lo elegí a usted. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Ya hemos visto cuando la Biblia nos habla de fruto, no nos está hablando de obras,
nos está hablando de nuestra conducta, ¿no? Nos está hablando de nuestro carácter. El fruto del Espíritu sabemos cuál es. Está fruto en singular. Fruto en singular, ¿no? Entonces, para eso nos pone el Señor. Y para esto es menester que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos manifestar el carácter de Jesús hacia todo lo que nos rodea. ¿Ok? Bueno, este mandamiento obviamente es dado solamente a los creyentes, porque solamente el creyente puede ser lleno, ¿no? Y es un mandamiento que el Señor nos da, y para nosotros obviamente es fácil. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, no debemos de confundir bautizo con llenura, aunque estos dos surgieron en el mismo momento, ¿verdad? Ya fuimos bautizados, pero ahora tenemos que buscar ser llenos constantemente de su Espíritu Santo. Esto es, que el poder de Dios no vaya menguando o vaya disminuyendo en nuestras vidas. Y cualquiera de nosotros puede pensar, ¿es que esto puede ser así? Por supuesto que puede ser así, ¿no? Por supuesto que puede ser así. Recuerde usted el gozo y la sensación que sentía y que vivió cuando se efectuó en usted el nuevo nacimiento. ¿Cómo andábamos cuando fuimos nacidos de nuevo? ¿Cuál era nuestra condición, nuestro estado de ánimo? ¿Cuáles eran nuestras obras cuando nacimos de nuevo? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Estábamos tristes? ¿Estábamos callados? ¿Estábamos pasivos? Al menos en mi experiencia había un gozo en mi interior. Había una convicción de una transformación de vida. No lo entendía y va a tardar toda una vida para que mi vida empiece a ser transformada. Pero había un gozo dentro de mí, había un contentamiento que quería yo hablarle a todo el mundo de lo que me había pasado. Quería hablarle a mis amigos, a mis conocidos, a mi familia, que yo había recibido a Cristo en mi corazón, y explicarles cómo me sentía. Había un verdadero gozo. Pero con el paso del tiempo, el gozo fue disminuyendo. Fue viniendo un decaimiento hacia mi vida. Y esto obedece a algunas razones de las cuales nosotros vamos a ver en esta mañana, si Dios no lo permite, ¿no? Pero la manifestación del Espíritu en mi vida fue el llenarme de gozo, el llenarme de descanso, el traer paz a mi vida y el deseo de compartirle a todo mundo de lo que estaba sucediendo en mí. Estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Nomás rápidamente le digo lo que el sentido de la palabra llenura o plenitud. Dice que habla de totalidad o de algo completo. Totalidad o algo completo, no a medias. Creo que es muy sencillo esta definición, ¿no? Ahora, yo no sé a ustedes, pero en el paso del tiempo de nuestra vida cristiana, creo que hemos escuchado, y nosotros mismos en algún momento hemos enseñado de alguna manera cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque la pregunta es, y bueno, ¿y cómo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? En algún momento nosotros hemos enseñado que para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo es algo que le tenemos que pedir a Dios. ¿Sí, alguno de ustedes recuerda? Para que seamos llenos del Espíritu Santo tenemos que orar y pedirle a Dios. Y decimos, es que el Señor nos está ordenando, el Señor nos está mandando, nos está dando un mandamiento, y cuando nosotros oramos le estamos pidiendo conforme a su voluntad, y como le estamos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos va a llenar de su Santo Espíritu. Esto lo hablamos de esta manera, ¿no? Nada más que vamos a ver bíblicamente que esto no es así solamente, que no es por medio de una oración
como nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo cuando hemos perdido su poder. No es a través de la oración, ojo, solamente. No es solamente a través de la oración. Porque hemos visto, ¿verdad?, que, hermano, ore por mí. ¿Por qué quieres que ore por ti? Por fortaleza espiritual. Porque yo sea lleno del Espíritu Santo. Porque me siento decaído, me siento cansado. Siento como que Dios no me escucha. Ore por mí, hermano. Y el hermano bien obediente ahí va y le pone las manos. Y Señor, llénale de tu Santo Espíritu, y llénalo de tu Espíritu, y llénalo de tu Espíritu, y llénalo de tu Espíritu. Hasta la voz nos cambia cuando oramos por la llenura, ¿no? ¿Y qué cree usted? ¿Que Dios lo va a llenar? Hace años, cuando salí yo de la prisión, y que regresé y escuché a un hombre que predicaba la palabra, y que estaba ahí predicando la palabra ahí no me acuerdo en qué reclusorio era, creo que era el oriente, el norte, no me acuerdo. Y este hombre estaba predicando estaba enseñando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, pues yo estaba muy nuevo en ese entonces, en cuestión del conocimiento de la palabra, ¿no? Y yo escuché a este hombre que estaba hablando, y de pronto nos empezó a dar indicaciones a todos los que estábamos ahí de cómo podíamos recibir la plenitud del Espíritu Santo. Obviamente, pues todos éramos novatones, digo yo, perdón que lo diga de esta manera, todos éramos neófitos en el conocimiento de la palabra, y pues haciendo caso, ¿qué vamos a hacer para recibir el Espíritu Santo? Y me acuerdo que esta persona nos llevó a que hiciéramos unos ejercicios de respiración, ¿no? Que respiráramos, a ver, respire, detenga el aire ahí, suéltelo poco a poco, otra vez. Y de acuerdo a lo que este hombre estaba enseñando, que yo nunca me lo busqué en la palabra de Dios, era que de alguna manera estos ejercicios de respiración nos iban a relajar de tal manera, ¿no?, de tal manera que el Espíritu iba a venir sobre nosotros en ese momento. Yo quiero que le diga la verdad, como era yo neófito, sigo siendo neófito, pero no conocía otra manera, dije, sí. Porque si usted hace ejercicios de respiración, va a ver que en un momento dado se va a quedar bien tranquilito, con su cabecita tranquila, ¿no?, su mente tranquilita en blanco. Y entonces el Espíritu Santo va a venir y va a entrar en usted porque tiene su mente tranquila. Yo la verdad no sentí nada, ¿no? No sentí que el Espíritu Santo venía sobre de mí, porque sin darme cuenta el Espíritu Santo ya estaba en mí, ¿no? Otros nos han enseñado que para recibir la plenitud o la llenura del Espíritu Santo tenemos que ayunar, ¿sí? Tenemos que estar ayunando. Y de alguna manera nosotros ayunamos, pero no para recibir la llenura del Espíritu Santo, sino para doblegar nuestra carne y que el Espíritu que ya esté en nosotros tome el control de nuestra voluntad. Renunciar, o sea, yo meto mi cuerpo en sujeción para que el Espíritu Santo se enseñoree de mi voluntad, pero no para ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está ahí. Y le comento de esto porque pues de pronto escuchamos tantas cosas en el caminar que pues a lo mejor son muy bien intencionados y tienen alguna, pues no sé, algo así como de verdad, ¿no?, que podamos llegar a creer, principalmente cuando hablamos acerca de la oración. Pero vamos a ver lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de cómo ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Y el Nuevo Testamento, para ser llenos del Espíritu Santo, nos enseña dos maneras, o sea, dos formas de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dos de estas formas son negativas y una es positiva. La primera negativa
es que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y empezamos a ver cómo es que perdemos el poder del Espíritu Santo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Está en Efesios 4:30. Ahí mismo lo puede usted leer. Aunque está en un contexto que vamos a leer ahorita de pronto nosotros. Dice, pero en Efesios 4:30, solamente la primera parte dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Sí se acuerda cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios? Cuando creímos. Cuando creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dice, a ese Espíritu Santo que recibiste, no lo contristes. El segundo negativo es, no apaguéis al Espíritu de Dios también. Y está en primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dos condiciones negativas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dice, es un verso muy cortito. ¿Qué dice? No apaguéis el Espíritu. Dos condiciones o dos mandamientos negativos. No hagas esto. Recuerde que los mandamientos negativos, cuando los llevamos a cabo, nos fortalecen. Nos fortalecen. Todo mandamiento negativo que usted se encuentre en la Biblia y lo pone usted en práctica, usted y yo somos fortalecidos. Y los mandamientos positivos nos conducen a la santidad. Los mandamientos positivos nos conducen a la santidad. Haz esto, ¿verdad? Ok, entonces el mandamiento positivo nos dice qué sí es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué sí es lo que nosotros debemos hacer? Y está en Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Lo lee, por favor? Perdón, me equivoqué, se lo dije al revés. El mandamiento negativo nos conduce a la santidad. Dejamos de hacer, somos santos. El mandamiento positivo nos conduce a ser fortalecidos. ¿Perdón? ¿No te quedó claro? Cuando dejamos de hacer, cuando dejamos de pecar, el dejar de hacer nos conduce a la santidad. Y cuando llevamos a cabo el mandamiento positivo, este nos fortalece. Somos fortalecidos. Solo que se lo dije al revés, de cabeza chueco. ¿Ok? Bueno, más hago la aclaración. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, llevando a cabo estos tres mandamientos, nosotros vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en esta mañana rápidamente la primera condición negativa. ¿Cuál es? No contristar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver de qué manera el poder que hemos recibido, la plenitud del poder de Dios a través del Santo Espíritu, va menguando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, es el punto 1. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Respuesta: con la presencia del pecado en la vida del creyente. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo de Dios? Con la presencia del pecado en nuestra vida. Y aquí hay una situación difícil porque, pues, ¿quién no ha pecado en el día de hoy? Bueno, es muy temprano, son las 12 del día. Y si hacemos un análisis de las horas que tenemos de haber despertado ahorita, nos ponemos a ver,
pues seguramente vas a encontrar que ya pecaste, ¿no? Y más de alguna vez, de alguna vez, más de algún pecado. ¿Ok? Como hijos de Dios nosotros ya no deberíamos de pecar, porque pues somos nuevas criaturas, ¿no? Las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas. La evidencia es que todos, absolutamente todos pecamos, ¿no? Ya no lo que debemos hacer, todos pecamos, es despojarnos del pecado. Y lo vamos a leer ahí en Efesios capítulo 4. Lo hemos leído en muchas ocasiones, 4 del verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Ese es un cambio de actitud, un cambio de juicios, un cambio de forma de pensar, un cambio de forma de ser. Habíamos visto, si no cambio mi forma de pensar, no puedo cambiar mi forma de actuar. No cambio mi forma de pensar, no cambia mi forma de sentir, no cambia mi forma de sentir, no cambia mi forma de actuar. Esta es la evidencia del nuevo nacimiento, cuando la persona empieza a ser transformada. No solamente nace de nuevo, sino que empieza a tener una conversión, porque la palabra de Dios está haciendo efecto en su mente y en su corazón, y no lo deje estar ocioso, no lo deje estar quieto, y empieza a ser transformado de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque está renovando su forma de pensar. Dice el 24: y vestidos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es un cambio radical, ¿no? Ya no solamente dejó de hacer lo malo, sino que ahora empieza a hacer lo bueno. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, dar gracia a los oyentes. Y es el que vimos: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí y algo más es todo aquello que hay en nuestras vidas, pero que nosotros no debemos de tolerar. ¿Por qué? Sí peco, pero no debo de permitir que ese pecado quede ahí en mí, porque ese pecado lo que hace es que está contristando al Espíritu Santo, está perdiendo su poder, pues, ¿no? Contristándoles. Por eso dice en el 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójalo, sácalo, ¿no? No toleres el pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer conflicto a nosotros y se va a manifestar en nuestro estado de ánimo. Y dices: bueno, es que el Espíritu Santo ya se contristó. Sí, nada más que esta tristeza del Espíritu Santo se va a reflejar en tu alma, se va a reflejar en tus pensamientos, se va a reflejar en tu conducta, se va a reflejar en tu manera de vivir. ¿Y dónde dice eso? El rey David nos lo dijo. Dice David en el Salmo 32, vaya para allá, por favor, porque quiero que vea que sí fue David.
3 y 4. Dice el rey David: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Pues nos está diciendo ¿a quién se le van envejeciendo? Pues yo tengo los huesos más viejos que usted y hablo mucho, ¿no? Pero nos está hablando de algo que pasó internamente. ¿Cómo se sentía él? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día. Fíjese cómo se sentía. Sí sabe de qué está hablando aquí David, ¿verdad? Está hablando del pecado que cometió con Betsabé, la esposa de uno de los 30 y tantos valientes que pertenecían a la guardia más cercana del rey David. Dicen que eran 30, si los cuentas son más de 30, son 33, ¿no? Pero uno de esos era Urías Eteo, uno de los valientes de David que formaban parte de su guardia personal y que estaban dispuestos a dar la vida por él, incondicionalmente. Y mientras Urías Eteo andaba por allá en la guerra, pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? David andaba por ahí en su palacio y de pronto, pues de pronto surgió el apetito en él, ¿verdad? Un apetito carnal que no lo pudo controlar. Y fíjese qué terrible, o sea, qué tremendo es esto. Con razón cuando hemos visto acerca del pecado involuntario y del pecado voluntario, para el pecado involuntario había perdón en el Antiguo Testamento y para el pecado voluntario no. Para el pecado voluntario era la muerte o la expulsión del pueblo, porque era ya con todo el conocimiento de causa. Y a David, cuando mandó preguntar por la muchacha y le dijeron de quién era esposa, no le importó. Fíjate qué cosa tan tremenda. Y mire que estamos hablando de un hombre que Dios da testimonio de él, dice que era un hombre conforme a su corazón. Y eso está escrito ahí pues para que nosotros le tanteemos al asunto, ¿no? Imagínate, es un hombre fortalecido que en todos sus caminos reconocía al Señor. Y conocemos la situación ahí, toda la situación que pasó, ¿no? Toda la trama ahí que pasó, y David consciente de lo que estaba haciendo. Imagínate en este momento, en el momento de que sucede todo esto, hasta el momento que viene el profeta Natán a hablar con él. No nos dice la Biblia cuánto tiempo fue, pero imagínate el infierno que vivió este hombre con la conciencia y el Espíritu Santo ahí diciéndole: tú eres esto y tú eres lo otro y tú eres así, e hiciste esto, traicionaste y mataste y mentiste y engañaste, y duro y duro y duro y duro y duro y duro. ¿Tú crees que el Espíritu Santo, que David en ese momento iba a estar fuerte, iba a estar lleno del Espíritu Santo David? No, dice aquí: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dice, en mi gemir todo el día, dice, no. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Esto es el Señor recordándole. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Está leyendo ahí su Biblia? ¿Qué palabra está al final? Piensa, analiza. Selah. Dice, detente. Medita. Medita. ¿No? Es lo que nos está diciendo. Reflexiona en estas cosas. En otras palabras, no lo leas a la ligera. No lo leamos de corridito, sino pensemos lo que está sucediendo ahí. Si nosotros leemos la Biblia sin imaginación, nos estamos perdiendo una gran riqueza de lo que Dios quiere decirnos, de lo que Dios quiere mostrarnos.
Hace años, no sé si le he comentado, hace años cometí yo una traición con un amigo mío. Una traición con un amigo mío. Y esa traición que hice con este hombre me persiguió durante tanto tiempo. Obviamente no era yo creyente, ¿no? Me persiguió. Cada que lo veía yo a la cara, sentía una bofetada, no en el rostro. Sentía un dolor profundo, sentía vergüenza. Era algo tremendo que yo vivía. Lo anduve cargando durante años. Cuando llegué a Cristo pude descargar esa conciencia. Cuando llegué a Cristo, Él ya no estaba en mí, ya había pasado años, pero pude venir y pedirle perdón al Señor por aquella traición que había hecho con este amigo. Fue algo muy terrible. Bajó completamente. Pues obviamente no hablo del Espíritu Santo, no, sino mi fuerza, mi energía, mi condición moral. Entonces decía, esta tristeza del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra alma. El gozo se apaga cuando ya ni alegría. Un pecado voluntario, dice el autor de los Hebreos, ¿no? Que cuando hacemos afrenta al Espíritu de gracia y tenemos por inmunda la sangre de Cristo, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y hervor de fuego que habrá de consumir a los adversarios. Es una terrible condición. Así que este pecado hay que... Cómo me encanta esa alabanza de perseguí a mis enemigos y los ¿qué? Y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Y yo me imagino así que voy correteando el pecado, ese que más me acosa, ¿no? Que voy correteando con una espadota así de 2 filos y que lo agarro, aunque sea por la espalda, Nico, no, pero lo voy correteando, como no da vuelta, ¿no? Ay, se me imagina, así me imagino, ¿no? Cuando es ese canto y al pecado, ¡pum! Bien muerto, se acabó. No más, sin compasión. Porque Él no tiene compasión de nosotros. Entonces aquí estamos viendo la declaración del rey David, ¿no? Lo que le aconteció mientras él guardó silencio. Pero mire el amor de Dios tan grande que le mandó al profeta Natán y que lo confrontó, ¿no? Lo confrontó. El amor de Dios fue, le dijo, David, fíjate que había una persona así, 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 así. El tal es digno de muerte, dijo el rey David. Dice, pues ese eres tú. El amor de Dios, ¡tao!, dándole la bofetada a David y ¡pum! Arrepiéntase, ¿no? Arrepiéntase para que vuelva el gozo de la salvación. No vamos a ver lo que David dijo más adelante, ¿ok? Entonces la Biblia no nos dice qué vivió, qué pensó, qué sintió. Pero si alguna vez hemos hecho alguna travesura como la que hoy les estoy platicando, pues nos damos una idea, ¿no? Eso es sin Cristo. Ahora imagínate con Cristo. ¿Cómo podemos evitar el contristar el Espíritu Santo de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que previniendo el pecado, ¿no? No pecando. Pero ¿cómo no pecamos? Pues si pecamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el pecado? ¿Cómo podemos estar alerta al pecado? Mire, la manera que nosotros podemos estar alerta al pecado, una de las maneras que podemos estar alertas es por medio de la lectura de la palabra de Dios. Es por medio de la lectura de la palabra del Señor. Si nosotros no leemos, si nosotros no meditamos, si nosotros no guardamos la palabra de Dios, atesorándola en nuestro corazón, seguramente vamos a tropezar. Tropezamos, insisto, pero seguramente si no lo hacemos, con mayor razón. Dice el Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Ahí habla de mandamientos. En mi corazón he guardado tu palabra
para no pecar contra ti. Cuando leemos la palabra de Dios, esto lo hemos visto también, leemos la palabra de Dios y muchos de nosotros decimos, ya no voy a leer porque no le entiendo. Tú sigue leyendo. Tú sigue leyendo, la palabra de Dios queda ahí guardada en tu mente, aunque no la memorices, en la medida que estamos leyendo la palabra de Dios va quedando ahí la palabra. Si la memorizamos mejor, porque la palabra, eso quiere decir, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Dice, guardar, ¿qué es guardar? Viene de un verbo que es atesorar, es tomar algo así muy valioso y lo guardas, lo escondes en un lugar donde solamente tú sabes dónde está. Es algo tan valioso que cuidas que nadie te lo quite. Es algo tan valioso que estarías casi dispuesto a dar todo lo que tienes para que no te quiten aquello. Esa es la palabra guardar. No es solamente algo es atesorar, es cuidar, es tener algo valiosísimo. No sé si te puedo proyectar la idea, ¿no? Pero es algo de supremo valor que guardamos. Por eso dice aquí el salmista, he guardado tus palabras, tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos dice con claridad qué es pecado y qué no es pecado. Y esto es muy interesante, ¿sabe por qué? Porque de pronto hay alguien que anda inventando por ahí pecados que ni lo son, ¿no? La palabra de Dios nos dice qué es pecado, nos los enumera, Raúl, y nos dice cuáles son las consecuencias de llevar a cabo esos pecados, o sea, de cometerlos. No solamente nos dice esto es, sino nos dice cuáles son las consecuencias, ¿no? La palabra de Dios, cuando le estamos leyendo, detecta inmediatamente, la palabra de Dios inmediatamente nos detecta, miren. Así como el sensor, ¿no? Como ese de los carros, ¿cómo se llama? No, ese aparato que le ponen. El escáner. El escáner. La palabra, perdón por la comparación, pero la palabra de Dios es como un escáner. Cuando algo anda mal ahí dentro de ti, y estás leyendo y el Espíritu te abre el entendimiento, aquí está, y la palabra de Dios detecta el pecado. Por eso mire usted, cuando una persona anda así medio fallona, no lee la Biblia. No lee la Biblia porque teme que la palabra de Dios le marque ahí su condición. Empieza a apartarse de Dios y por eso empieza a perder poder en él. Pero la palabra de Dios, ya le dije, nos detecta el pecado. Primero, nos dice qué es pecado. Y tenemos algunas listas de lo que es pecado en Romanos capítulo 1, verso 26 al 31. Ahí tenemos una gama de pecados que sí son pecados, ¿no? En Gálatas 5, del verso 19 al 21, tenemos otro que el apóstol Pablo dice que son las obras de la carne. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versos 9 y 10, tenemos otra gama de pecados que están ahí. Pero la Biblia nos dice, esto es pecado, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña a detectarlo. ¿Cómo? Nosotros leemos en Hebreos 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios, dice que estamos todos desnudos, ¿no? Pero dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra, ¿hasta dónde? El alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios hace un discernimiento de lo que es alma y de lo que es espíritu. Fíjense qué cosa, porque en ocasiones pensamos que es lo mismo, ¿no? Y aquí la palabra de Dios dice que son dos cosas diferentes, el alma y el espíritu. Penetra la palabra. Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra
y nos muestra lo que hay dentro de nosotros. ¿Para qué? Pues para que hagamos lo que hizo el profeta Natán con David, ¿no? Nos confronta para que vayamos al arrepentimiento. ¿Cómo prevenimos el contestar o cómo podemos evitar contestar al Espíritu Santo? Bueno, por el poder del mismo Espíritu Santo de Dios. Efesios 3, 16 y 19 dice para que os dé, ve Efesios 3, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu nos fortalece. Y en el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos ¿de qué? De toda la plenitud. Otra vez, ¿no? Llenos del poder de Dios. ¿Qué es lo que nos va a evitar? Todas las consecuencias, pues. Entonces, decía yo, como creyentes y nuevas criaturas, nosotros ya no deberíamos de andar en el pecado, o ya no deberíamos de pecar. Pues dice la Escritura, ahí en Romanos capítulo 6, versos 6, 7, 10 y 13, dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él. Morimos con Cristo y fuimos crucificados con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, se entiende que si fuimos crucificados con Cristo, ¿no? Él fue crucificado por el pecado, nosotros fuimos crucificados también, ¿no? Por el pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si ya fuimos justificados, pues ya no le echemos otra vez. Que mire, rápidamente aquí es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en la carta a los Corintios, cuando dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada, que andemos... primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. O sea, la vieja levadura es el pecado, para que seamos nueva masa. Ya somos nueva masa, tenemos que limpiarnos. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces esto es, tenemos que vivir una vida limpia de pecado. Eso es el ideal, eso es lo que debemos de hacer. Ya fuimos justificados, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, ¿para quién? Para Dios vive. Muertos al pecado y vivos para Dios. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos a nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros, o sea, nuestros miembros, a Dios como instrumentos de justicia. Es lo que dice la palabra que deberíamos hacer tú y yo. Pero la realidad no es esta. Nosotros morimos al pecado, pero el pecado no murió. ¿Sí se ha fijado en eso, verdad? Dice que nosotros morimos al pecado, pero el pecado no murió. Por eso cuando el pecado viene y toca mi puerta a través de la tentación, yo tengo que decirle no, porque me tengo que presentar como muerto a él. Muerto a él. ¿Y un muerto tiene tentaciones? ¿Un muerto peca? No. Entonces tenemos que no permitirle, pues, que entre a nuestra vida. Pero la realidad es que sí seguimos
tú y yo pecando. Y dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Digo, bueno, pues si esa es la condición por la cual el Espíritu Santo se contrista y yo no puedo dejar de hacerlo de alguna manera, ¿no? Hasta involuntariamente lo hago. Entonces tiene que haber una solución. La solución es sencilla y vamos a verla ahí en Juan capítulo 13, verso 1 al 10. Conocemos lo que está aconteciendo ahí, ¿no? Es cuando Jesús entra con sus discípulos al aposento alto y van a tomar la cena. ¿Cuál es la solución al pecado? La solución es que Cristo nos lave de nuestro pecado. Juan 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un nebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte. ¿Con quién? Conmigo. Le dijo Simón Pedro, ay, siempre, ¿no? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mire, yo no sé si de pronto hemos penetrado un poquito ahí, o a lo mejor usted lo ha hecho mejor que yo, o más que yo. Pero aquí hay una declaración impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de usted y está hablando de mí. Está hablando de los que le siguen. Está hablando de los que están con Él. No está hablando de todos, está hablando de los que están con Él. Como siempre, ¿no? Que hablaba por parábolas y le preguntaban, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Bueno, es que a todos yo les hablo de esta manera, ¿no? Pero a ustedes sí les está, que les sea revelado, ¿no? Entonces Jesús está hablando de sus discípulos, de aquellos que le siguen. Dice, ustedes están conmigo porque ya han sido lavados. O sea, lo que dice ahí en Corintios 5:17, ya las cosas ya pasaron, todo aquello ya pasó. El creyente, el único problema que tiene es en el caminar, tú y yo, el problema que tenemos es en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, que vamos pecando, pues. Y por eso dice Jesús, lava los pies. Pedro le dice, también la cabeza otra vez. Dice, no, todo no, eso ya está limpio. Solamente tu diario vivir, el pecado que has cometido el día de hoy. Porque ya están limpios. Nosotros tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a Dios como lo hizo David y confesar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios para que la plenitud y la llenura del Espíritu Santo vuelva a nosotros. No debemos de tolerar el pecado. Mire, le voy a hablar. Primero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Él nos va a perdonar, pero nosotros tenemos responsabilidad. La primera responsabilidad que tenemos, le voy a decir cuál es, y está en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, versos 31 y 32. Dice, este pasaje es el que usamos cuando tomamos la cena del Señor. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
antes de participar de la cena, dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Para qué? Por si nos encontramos y jure lo que lo va a encontrar, porque el Señor no juega escondidas. Cuando le dice la palabra, escudriñame, Señor, y ve en mí, si hay, ¿no? Se le está diciendo en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Pero hoy el Espíritu Santo está en usted, y el primero que le dice su pecado es el Espíritu Santo de Dios. Por eso se empieza a contristar y nos empieza a inquietar. La palabra de Dios nos dice, este es tu problema. Pero nuestra responsabilidad es escudriñarnos, a ver cómo estoy yo ante el Señor. Dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Pero si no lo hacemos, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? Vamos a ser castigados por Él. Ya vi, pero no confieso. Entonces, ¿qué viene? La reprensión de parte de Dios. No lo sabía, sí, ya lo sabía, pero Él está esperando que yo vaya después de analizarme y yo voluntariamente, ay Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Confieso mi pecado, porque es el segundo, ¿no? Primero tengo que reconocer, o sea, me examino, después tengo que tener un reconocimiento, y este reconocimiento me conduce o me conducirá al arrepentimiento. Porque un creyente verdadero no puede tolerar el pecado en su vida, no lo puede tolerar porque no es parte de él. Es algo como perdón por la expresión, como una piedra en el zapato. Es algo que nos está incomodando hasta que sale afuera, vámonos. Con violencia, con odio, con coraje, sale, o lo sacas o te mata. Reconocimiento y arrepentimiento. Hace unas semanas que veíamos en un estudio, veíamos acerca de que hay personas, pues dudo que sean creyentes, que saben que su vida es pecaminosa. Saben que están pecando, pero no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, ¿por qué? Porque no hay vida ahí. Y no está el Espíritu que le esté conduciendo al arrepentimiento. Pero ese es otro asunto, es otro tipo de personas, ¿no? Nosotros no lo podemos tolerar. El creyente reconoce y se arrepiente. Y después, ¿qué es lo que hace cuando reconoce y se arrepiente? Hace lo que está escrito ahí en la primera de Juan 1:9, va y confiesa su pecado. Y dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿y qué? Y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé, pero Dios ha estado poniendo esto en mi corazón, el seguir hablando acerca del Espíritu Santo de Dios, porque yo sigo observando esto. Vuelvo otra vez a lo que comentaba Juan. En estos tiempos difíciles es cuando más nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo, no la presencia, sino el mover y el actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. La situación pues es difícil, todo el tiempo ha sido situaciones difíciles, todo el tiempo. Pero por los acontecimientos que vemos y lo que se oye, se dice, y la pandemia esta que ha pasado y todo, estamos viendo esa situación. Por eso les comentaba yo de Deuteronomio capítulo 8. Esto que está pasando no es el diablo el que está obrando, hombre. Es el Señor que nos está metiendo ahí al desierto, a la aflicción, a la tribulación, para que yo vea cómo estoy en relación a Dios. Si estoy bien con Él o no estoy bien. Que me dé cuenta cómo es el desierto, cómo anda en el desierto. Eso es propiciado por Dios, no es por... No le eche la culpa al diablo, hombre.
Diga: gracias, Padre, porque me has metido en esta aflicción y en esta tribulación y en esta prueba, Señor, porque a través de ella tú me estás mostrando cómo está mi corazón en relación a ti. Tú me estás enseñando, Señor, mis fallas, mis debilidades, mis pecados. Tú me estás moviendo al arrepentimiento. Tú me estás llamando, Señor, a la santidad. Tú me estás llamando, Señor, a servirte, pero servirte con amor. Tú me estás llamando, Señor, porque me amas. Tú quieres que esté contigo, Señor. Gracias por este desierto. Ay, ¿qué está pasando? Ay. Llénese del Espíritu, mi hermano, para que estas cosas no nos quiten el sueño. Son cosas que están pasando y más cosas que van a pasar y más cosas que nosotros vamos a ver. Pero cuando esté la bronca de veras, perdón por la expresión de bronca, cuando el problema se venga fuerte, mire, gloria a Dios, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Eso es lo que nos debe de ocupar realmente. Es que la economía, es que las votaciones, es que seamos responsables y cumplamos con nuestros deberes que el Señor nos está demandando. Y dejémosle las cosas al Señor. Y acerquémonos al Señor. Y vayamos al Señor con un corazón contrito y humillado. Y hagamos lo que hizo el rey David. Cuando fue confrontado, estaba cansado, mi hermano. Su conciencia le gritaba todo lo que había hecho. ¿Usted ha tenido delirios de persecución? Yo en mi época si no he tenido delirios, dele gracias a Dios. Es la muerte chiquita. El delirio, que sientes que te persiguen, que te van a matar, que sientes pánico y no sabes ni qué está pasando, pánico de qué o con quién o por qué, pero sientes una opresión obviamente satánica terrible, que quieres escapar de esta vida y buscas y buscas. Y yo buscaba y le echaba más trago y le echaba más chocho y le echaba más cochinada para salir de eso, y no salía. Y anhelas la muerte. Ahora tenemos la salida para esas depresiones, para esas situaciones que se viven. La salida está ahí. Examinarnos a nosotros mismos, reconocer, ir al arrepentimiento, confesar nuestro pecado delante del Señor y de ahí en adelante vivir en comunión con Él. Ya no permitir que otra vez vaya a suceder lo mismo. Ya lo viví, ya no voy a permitir. Hoy voy a vivir en comunión contigo, Señor. Como dice el apóstol Juan, dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Cómo vamos a andar en comunión con Él? Rechazando el mundo de las tinieblas. Ya no más. Le dijo el Señor a Caín: Caín, el pecado está a tu puerta y te está llamando. Pero tú tienes el poder para enseñorearte sobre él. O tú sabes si lo recibes o lo rechazas. Caín, ¿qué decidió? Eso es, mi hermano. Vamos a terminar, vamos a leer el Salmo 32. ¿Quiere? Eso fue lo que hizo David. Vamos a ver qué hizo David. Salmo 32, 5. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tremendo David. Tremendo David. ¿Ya está ahí? Salmo 32. Ya ni me fijé a qué horas me tenía que callar, Salmo, ¿qué le dije? 32:5. Vamos a leer desde el verso 1, ¿le parece bien?
Fíjense qué hermoso empieza esto. A ver, nomás le voy a preguntar, no me levante la mano, ¿alguno de ustedes ha pecado en su vida? Dígame que no, porque todos. ¿Le ha confesado su pecado al Señor? ¿Se ha arrepentido y le ha confesado su pecado al Señor? ¿Cómo se siente uno después que hace eso? ¿No? Y otra vez te acercas a papá y ¡ay, papito! Miren lo que dice David aquí. Dice, inmensamente feliz. Inmensamente feliz. Otra vez, inmensamente feliz aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada. Feliz. Otra vez, ¿cómo se siente cuando está feliz? Nos sentimos, wow, otra vez llenos, ¿no? Cuando estás feliz y contento, sientes que todo lo puedes. Porque aquella relación rota se restablece y el poder de Dios viene a tu vida, ¡pum! Y te llena y te sientes otra vez que échenme al chamuco, ¿no? Porque estás lleno de la presencia de Dios. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ¿qué? Cubierto. Está en el Antiguo Testamento. Cubierto. Hoy no es cubierto el pecado, hoy es borrado. Y nunca más se acordó el Señor. Oye, Señor, es que te pido perdón porque por el perdón que te pedí ayer de lo que tú te acuerdas. ¿Qué? Sí, Señor, ¿te acuerdas que ayer te pedí perdón de esto y esto? ¿Qué? No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, mi hermano, decía mi abuelita, te vuelve el alma al cuerpo. Bienaventurado el varón, otra vez, inmensamente feliz el hombre que en Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y Señor, y mi hijo, te pusiste a cuentas conmigo. Yo no tengo nada que culparte. Nada. Y es donde dice lo que leímos, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se grabó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego dice, pero la solución ¿cuál fue? Para no sentir eso, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese bien en esto, ¿perdonó el pecado? ¿Nada más? La maldad, la raíz. La raíz, ¿de dónde surgió aquello? El pecado es la transgresión, el pecado es el hecho. Pero lo peligroso no es lo que haces, sino de dónde viene, la raíz del asunto. Tú perdonaste mi maldad. Por eso dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿De dónde viene? Esas cosas que están ahí ocultas allá en nuestro corazón, esas son las peligrosas, esas son las que hay que traer delante del Señor. Señor, hice esto, pero lo hice por esto. Eso es lo que necesitamos. Ay. Vamos a ver el 7. Dice, tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué? Ese miedo que tenía David de que y ahora que se den cuenta aquí en mi reino me van a dejar. Con cánticos de liberación me rodearás. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bendito sea el Señor. ¿Quién le da gracias a Dios por esto?
que estamos leyendo. No hay por qué andar tristes, mi hermano. No hay por qué andar derrotados. No. Es sencillo, vayamos a la presencia del Señor, echemos ahí lo que tenemos que vaciar. No tenemos por qué andar en derrota. Por eso es que necesitamos la plenitud del Espíritu en este tiempo, para que el gozo, dice David aquí, devuélveme el gozo de la salvación. Por alguna manera hemos perdido el gozo. Se refleja la tristeza del espíritu en el alma del hombre, del creyente, y viene la angustia, viene la depresión, viene el cansancio, viene el deseo de ya no venir ni a la congregación. Abres tu Biblia y ya no quieres leer, ya no queremos orar, ya no queremos comunión con los hermanos. Ahora mejor queremos comunión allá con no sé con quién, ¿no? Ya no queremos comunión con los hermanos. De pronto nos parecen hasta como hipócritas o falsos. Pero es otra cosa más que estamos vacíos de la presencia del Señor. El espíritu está contristado. Y nos ponemos a cuentas y sale el sol. Sale el sol, mi hermano. Y empezamos a disfrutar otra vez la comunión con nuestro Padre Celestial y con la comunión con los hermanos. Hasta a mí me ves guapo. Ya no me ves enojón, me ves así. Ay, el pastor siempre anda bien contento. Ya no me tienes miedo, porque estás lleno de la presencia del Señor. Me decía Conchita hace 8 días que andamos por allá en la boda. Me decía Conchita, híjole, ¿qué sentido del humor tiene Dios contigo? Dije, ¿por qué, chata? Me dice, porque, pues, mira, tú ni hablas como pastor, ni pareces pastor. Pues sí, no soy muy agraciado y mi léxico pues no es muy así, muy espiritual, ¿no? Que digamos, ¿no? Pero pues a Dios le place, bueno, pues es el sentido del humor que tiene el Señor, ¿no? Nos empezamos a ver guapos, bonitos. Respecto a esto, mire, cuando nos sentimos caídos, deprimidos y demás, tengamos cuidado en algo. Porque como se refleja en nuestra alma, y de pronto algunos de nosotros nos podíamos sentir así, con angustia o vacíos, porque se llega a sentir, llegamos a sentir que estamos lejos de Dios, que oramos y que Dios no nos escucha. Y lo que tenemos que hacer es eso, analizarnos a nosotros mismos. Es rápido, ¿no? Sentarnos en un lugar apartado, ponernos a orar con el Señor y empezar a analizar nuestra vida, ¿no? Yo le garantizo que si es un pecado, rápido va a salir, rápido, porque el Señor no anda jugando escondidas. Y el Señor lo que quiere es que salga, pues para que otra vez estemos en comunión con Él. Mira, si después de estar un rato con el Señor no te aparece ningún pecado, vete al médico. Sí, de veras, vete al doctor. Porque puede ser que traigas algún problema físico. De veras, se lo digo, no es WhatsApp, le da risa, pero es cierto. Es cierto. Mire, no sé, ¿se acuerdan que yo traía unos problemas hace tiempo, ¿no? Hace tiempo. Y yo me sentía así, decía, ay, es que pasa esto, pasa lo otro. Yo me sentía apartado, me sentía alejado del Señor. Llegaba a sentirme solo, ¿no? Y de repente por ahí buscando y buscando, pues me doy cuenta que lo único que estaba pasando en mi cabecita es que había una sustancia entre las neuronas que a determinada edad ya nos empieza a segregar y entonces empiezas a sentir ciertos efectos negativos, ¿no? Pero se llega uno a sentir así, y por eso se lo digo. Si usted se siente deprimido, cansado, así medio raro, y se siente así como apartado de Dios, no se angustie, analícese usted, analícese, y si no encuentra ningún pecado, yo le garantizo que el Espíritu Santo se lo muestra,
Pero si no encuentra ningún pecado, váyase al médico, que le cheque. A lo mejor algo anda mal, a lo mejor anda un poquito mal de los nervios, puede ser, porque el Señor no le va a tolerar el pecado. Hágalo, ¿ok? Hágalo. La culpa, déjeme terminar, la culpa, el temor, la angustia, la depresión, la soledad, el sentimiento de separación y condenación de Dios son solo parte del sentir y vivir de aquel que sabe que ha pecado y que no se arrepiente ni confiesa su pecado. Es solo cuando cumplimos con estos medios, los que acabamos de ver arriba, que Dios ha establecido en su palabra, cuando experimentaremos nuevamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron? Examinaos, reconocer, arrepentimiento, confesión y vivir en comunión con Dios. Es solo entonces cuando lleguemos a sentir y a tener nuevamente la llenura del Espíritu Santo. Y la advertencia que yo le hacía: si usted se siente de esta manera y ve que no hay pecado, váyase al médico, que lo trate y que le dé algo para esa sensación que usted tiene. Nuestro ejemplo en este momento, por la ilustración que vimos acerca del rey David, es buena ilustración. Y podemos hacer exactamente lo que él hizo, ¿no? Exactamente lo que él hizo. Ir a la presencia de Dios, confesar la iniquidad, y estamos a cuentas con Dios. Y la plenitud del Espíritu Santo viene a nuestra vida. Amén. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por este tiempo que me has regalado para estar aquí con tus hijos, con mis amados hermanos, para quienes te pido hoy en este día, Señor, una bendición bien especial, que tú los sigas guardando, que los sigas cuidando, Señor, que los sigas librando de todo mal, a ellos y a mí, Padre Celestial, a todos, a tu iglesia, Señor. Que en estos tiempos, como decía nuestro hermano Juan, que son difíciles, Señor, pero sabemos que con tu presencia, Señor, cuando estamos llenos de ti, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, no debemos de temer a nada, Señor. Lo único que debemos de temer es el contristar a tu Santo Espíritu, Señor. Eso sí debemos de temer. Por eso debemos de buscar comunión contigo, Señor, andar siempre en comunión contigo, Padre. Buscarla, Padre, anhelarla con todo nuestro corazón, Altísimo Señor. Yo te pido en esta hora una bendición bien especial para todos tus hijos, Señor, para todos mis hermanos que se encuentran aquí reunidos. Derrama tus bendiciones sobre sus vidas, Señor. Si alguno está afligido, cansado, preocupado, si alguno se encuentra en una situación como la que estábamos viviendo en este momento, Señor, fortalécele tú, Señor. Fortalécele y guíale, Padre, a poderse poner a cuentas contigo, Señor, para que el gozo de la salvación, Señor, regrese nuevamente a nuestras vidas. No la salvación, Padre, porque tú a quien has guiado a la salvación, a quien le has dado la salvación, no se la vas a quitar, Señor, sino para que el gozo regrese, Señor. Somos tus hijos, Padre. Somos tus hijos, Señor, y queremos regocijarnos juntamente contigo. En el nombre bendito y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.